Hola, bienvenidos al podcast político, a ese nuevo episodio, en este espacio donde hablamos de política con los que hacen política. Hoy tenemos un invitado especial, un joven de provincia que salió de la provincia como muchos de nosotros a construir un mejor futuro, y de la provincia se olvidaron de él, al punto que algunos dicen que no es del municipio ahora que volvió. Pero hoy es una persona que representa un cargo muy importante en este municipio, pero antes de eso estuvo en el sector privado, estuvo en el Ministerio de Transporte, estuvo en una campaña presidencial y estuvo como el mejor amigo del hombre más querido de Santa Marta, Andrés Rugeles. Quiero darle la bienvenida, quiero darle la bienvenida al hombre de Ariguaní, porque él es ariguanense, es provinciano, es dificilero con arraigo en Sabana de San Ángel. O sea, no hay nada más de pueblo que ser de Sabana de San Ángel. Es un pueblo que aún en la hora ya no tiene vía de acceso digna. Estamos trabajando en eso. Emiro José Castro Mesa, bienvenido al podcast político. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias al equipo y pues a todos los que nos ven y nos escuchan en este podcast. Eres de Ariguaní, pero ahora que volviste como secretario, muchos decían que tú no eres de allá. Hombre, yo no sé por qué. Pronto le hablaba, medio cachaco, pero sí, nací en la casa de mi abuela, Amelia Mesa, con partero no, con médico, con el doctor Acosta. Me recibió el doctor Acosta, 3 días de pelear con mi mamá para que me pariera. Pero nací en Ariguaní, estudié parte de mi primaria en Ariguaní, estudié el bachillerato en Ariguaní, en el extinto ya Nuestra Señora del Rosario. Salí de ahí y me vine a estudiar a la universidad. Bueno, Emirato, como sales En las redes. En redes, Emirato José, ¿quién eres tú? Yo, un trabajador incansable. Mucha gente no, que un soñador, que no. A mí me encanta trabajar. Yo vivo por mi trabajo. Respiro, vivo por mi trabajo. Eso es lo que más me motiva. O sea, al levantarme... Bueno, ya me levanto un poquito más tarde en el difícil. Ya las distancias no son como en Bogotá, entonces... El clima tampoco. El clima tampoco. Yo me levantaba en Bogotá a las 4 de la mañana todos los días a irme a la oficina, porque si me levantaba más tarde el trancón no me dejaba llegar. Yo disfruto lo que hago, o sea, para mí mi trabajo, para estar en la oficina, estar haciendo lo que a mí me gusta, eso es primero. Y eso me ha traído muchos problemas familiares, porque a veces abandono mucho a mi mamá, a mi pareja por el tema laboral. Iniciaste en el sector privado y tus pininos en lo público fue de la mano de Marta Lucía Ramírez. Así es, salí de la universidad y antes de graduarme ya estaba como director jurídico de la campaña a la presidencia de la doctora Marta Lucía. Hay una anécdota que me contabas detrás de cámara y era, tú eres abogado. Yo soy abogado. Constitucionalista. Magíster en Derecho con línea de Derecho Constitucional. Y te graduaste a punta de fotografía. ¿Cómo fue ese tema? Cuando estaba como a mitad de semestre, a mitad de carrera, yo tenía unos ahorritos y mi mamá me regaló el resto para comprar una cámara y yo tomaba muy buenas fotos en realidad, modestia aparte, pero trabajaba para una empresa en Medellín que se llama Cámara Lúcida y ellos pues me mandaban a distintos lugares y me decían tome las fotos que usted quiera y luego nos las manda. Me mandaron todo gasto pago, entonces siempre me mandaban como a final de semestre y cuando ya yo quería iniciar el nuevo semestre ya yo tenía como pagar lo que me tocaba pagar de la universidad, los libros, las copias, la rumba. Yo siempre andaba luqueado el semestre porque me trabajaba en vacaciones haciendo eso. ¿Eras desordenado? No, en la universidad no. En la universidad era medio ratoncito de biblioteca. Ya cuando salí sí me desordené bastante. Bueno, de ese paso de la jefatura jurídica de la campaña de Marta Lucía Ramírez, brincas a Santander. A Florida, al difícil primero. Al difícil.
Ah, cierto. al difícil. Pero de ese episodio de Ariguaní hablamos en la etapa del Ariguaní, que es bastante paradójico, pero brincas a Florida Blanca, Santander, donde Blanca, muchos dicen que eras el zar de la administración. Allá no eran los 5 sentidos, sino eras el dueño y señor de toda esa administración municipal que hiciste y deshiciste. ¿Qué pasó en verdad? ¿Cómo fue ese episodio en Florida Blanca? Hombre, no, allá un gran amigo, un hombre que quiero mucho, que respeto mucho, un man que es mucho menor que yo, Héctor Mantilla, fue alcalde con 21 años, fue el alcalde más joven que tuvo el país en esa época, en 2019, perdón, el 2016-2019. Héctor me llamó, me dijo, mira, tengo esto, yo necesito poner a alguien ahí que no tenga ningún interés político, que no tenga, que no me vaya a generar un problema político en la ciudad, porque no tenga ningún interés de luego ser candidato a algo. Encárgate de eso. ¿Y qué era eso? Eso era más o menos un poco de la recepción de las personas que querían aspirar a la administración. Entonces era hacer un banco de hojas de vida, estudiarlas, ponerlas a consideración de los secretarios, y si servían y estaban a punto para colaborar en la administración, pues entraban. Pero entonces eso se malinterpretó por muchos con que yo manejaba el computador de la alcaldía, que yo decidía quién entraba y quién salía, que yo negociaba. No, es que todas las administraciones tienen un banco de hojas de vida y eso hay que organizar. O sea, que tú en Florida Blanca eras el hombre que manejaba el Excel que se publicó aquí en Santa Marta. Pues ni siquiera era un Excel, en realidad. Era un banco de hojas de vida y uno decía, bueno, necesitamos un abogado especialista en tributarios. Mira, aquí hay uno que puede servir para esto. Eso era lo que se manejaba allá. Y pues yo prestaba mis asesorías a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Infraestructura en temas jurídicos que eran bastante complicados. Y al despacho. Pero te gusta más el sector comercial, la línea comercial. Me va muy bien en el público, pero me gusta más el sector privado. Me va mejor en el sector privado. Pero los mejores resultados que has tenido, bueno, tu fama viene del sector público. Sí, pero me pagan mejor en el sector privado. Gano más en el sector privado. Bueno, sí, también es verdad. Ven, de Florida Blanca a Santander, donde dejaste tu huella, en la política todo es susceptibilidad, la gente es muy susceptible. Dejé muy buenos amigos en Florida Blanca. Conocí muy buenas personas en Florida Blanca, entre esos mi pareja. Dejé demasiadas cosas. O sea, que Florida Blanca dejó una huella en ti. Florida Blanca dejó un cráter en mí. Tanto que tengo un apartamento allá. Y mi sueño en algún momento será volverme a vivir allá. Bueno, ¿qué te iba a decir? De ahí pasaste a ser a ser la mano derecha, los 5 sentidos, la persona clave, el hombre más querido de Santa Marta, especialmente por el Movimiento Fuerza Ciudadana, como lo es Andrés Rugeles. Yo no sé si lo quieren más a él o a mí. Hombre, fue una época accidentada, de verdad. A mí me acababan de operar. Me acababa de operar de una cirugía bariátrica y una hernia yatal. Y otra cirugía ahí. Eso, me operaron un jueves y el lunes estaba yo tomando un vuelo a Bogotá a conocer a Rugeles porque ya nos habían encomendado esa misión a los dos. Entonces es un tema complicado. Nosotros no nos conocíamos, nos conocimos en Bogotá ese día, trabajamos 3 días en Bogotá y aterrizamos en Santa Marta los dos. Fue un pacto entre él y yo de cuidarnos la espalda, sobre todo porque a mí me mandan es a cuidarle la espalda al doctor Andrés, y creo que lo hice bien. Por encima de todo lo que puedan decir, creo que le cuidé muy bien la espalda al doctor Andrés. No era sus 5 sentidos, porque allá había un muy buen equipo, incluso gente que hoy está en la administración, como Camilo George, que venía de Fuerza Ciudadana, que era secretario de Fuerza Ciudadana. Lo acogimos nosotros porque demostró ser un tipazo, un man también que le mete a todo y que no se cansa y siempre está proponiendo. Por eso me alegra mucho verlo hoy. ¿Lo ves como alcalde algún día? Ojalá. Ojalá.
Camilo es un man muy bien estructurado. Ese episodio de Rugeles, se va él, ¿qué haces tú cuando se va? ¿Te vas primero, te vas después? Yo me voy antes. Yo renuncio, de verdad yo estaba muy enfermo. A mí la alcaldía de Santa Marta me hizo casi perder las cirugías que me había hecho. Imagino el estrés. Tuve varios episodios de pérdida de conocimiento, desmayos. Me fue muy mal, la verdad estaba muy, muy enfermo. Yo no debía haber aceptado ese cargo. ¿Te desempeñaste como secretario general? Como secretario general, como secretario de gobierno encargado, Como alcalde. como alcalde encargado, como jefe de gestión de riesgo, jefe de la unidad de rifa, juegos y espectáculos, asuntos sin importancia, de todo. Ahí todos hacíamos de todo. Era un grupo que nos tocó muy duro, muy duro. Fuerza Ciudadana es un grupo bastante difícil y estaban dolidos. O sea, es cierto. Les quitaron la alcaldía, ¿no? Es cierto, 3 meses. Rafa lo detienen y le quitan la administración a todo su equipo. Y éramos nosotros los responsables de eso. O sea, ese encargo era conservador. Ese encargo era conservado, sí. Ese encargo era de Marta Lucía. Y de ahí, después que te vas, me dice que te vas antes de Rugeles. Me voy 2 días antes. Yo salgo el lunes me aceptan la renuncia, yo la paso el viernes, el lunes me aceptan la renuncia y Rugeles sale el miércoles, cuando regresa Martínez. Pero Martínez no regresa, regresa Ingrid, no, regresa... No regresa Martínez. No regresa Martínez. ¿Y Jimena Abril en qué momento? No, eso fue antes. Eso fue antes. Regresa Martínez a la administración, que incluso fue un episodio muy feo. Recibe Rugeles a Martínez en el despacho. Yo lo vi en televisión porque ya yo no estaba ni siquiera en... Cámaras infiltradas y las... No, lo de las cámaras fue una pendejada de... ¿Qué fue lo más feo de ese empalme? Lo más feo del empalme, no encontrar nada. No, pero el empalme que ustedes les dejaron a ellos. Ah, no, yo no lo entregué. Yo me fui antes. Y no encontraron nada cuando ustedes llegaron. Es que era muy difícil encontrar información porque no había información clara. El presupuesto estaba perdido. Paradójico o un déjà vu, pero parece que es lo mismo que está viviendo el gobierno actual. Es lo mismo que está viviendo Carlos Pinedo. El ocultamiento de información es bastante grande. ¿Cómo ves esa administración rápidamente? Están tratando de hacerlo bien, de poner la casa en orden, que es lo que se necesita. La alcaldía de Santa Marta, con o sin Fuerza Ciudadana, es una alcaldía desordenada, una alcaldía que tiene mucho atraso. Y eso no es solo de Fuerza Ciudadana. Obviamente se profundizó con el tema de Fuerza Ciudadana, pero poner la casa en orden es lo primordial y yo creo que eso es lo que está haciendo Pinedo. Además tiene un excelente equipo y tiene un gran amigo ahí, que es David Farell, un man que es muy ejecutor, pero muy, muy ejecutor. Y que espero que cuando ya suelten plan de desarrollo, ese man empiece a volar y a ejecutar lo que se propuso. Bueno, ya, de ahí vamos a hablar ahorita, pero bueno, de ahí brincas a un cargo que es importantísimo a nivel nacional, que es la Dirección Nacional de Transporte y Tránsito. No, de ahí salgo a vicepresidencia. Llega a vicepresidencia con Marta Lucía. Vicepresidencia antesito de pandemia. Pero como asesor, ¿no? Como asesor externo. Pero el cargo formal... No, era contrato externo. Una OPS más. Una CPS, contrato de prestación de servicios. Ya las órdenes no existen. Ya las órdenes no existen, listo. Pero el cargo como tal al que llegues después de ese es el Ministerio de Transporte. ¿Cómo llegaste al ministerio y cómo fue ese tránsito de tu vida? De vicepresidencia renuncio, me voy al sector privado. Me voy un año al sector privado a ser asesor externo de la junta directiva de CCC Group. Es una empresa muy, muy grande, con gente muy espectacular para uno aprenderle, unos señores que tienen toda la experiencia del mundo. Me fue muy bien ahí y luego la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que es una mujer a la que respeto mucho, admiro mucho, la ministra me llama a ser su asesor de despacho del Ministerio de Transporte. Estuve unos 3, 4 meses
el director nacional de transporte se va y me encargan de la dirección de la Dirección Nacional de Transporte y Tránsito del Ministerio, unos meses antes del cambio de gobierno. Eso fue como en mayo, junio del 2022. Llega el nuevo gobierno, pues entregamos empalme, no sé qué. Yo te voy a ser sincero, yo había recogido de mis sueños frustrados ser piloto de avión. Yo había recogido mis avioncitos porque tengo muchos avioncitos a escala y me han regalado mucho, entonces yo recogí mis foticos, mis Una cajita, claro. avioncitos y la mandé antes. Yo dije, no, pues llega un nuevo gobierno completamente contrario al de nosotros y no, a mí me van a echar. Llega el doctor Guillermo Reyes, que es un man al que es muy incomprendido, pero es un tipazo, es un man muy, muy chévere, es un man muy bien de tratar, al que uno le aprende bastante, bastante, bastante. Sobre todo tiene una capacidad de negociación absurda, absurda. Nunca había conocido yo una persona con una capacidad de negociación con comunidades como él. Tuvo su primer encontrón con los taxistas, ¿no? Tuvo su primer encontrón con los taxistas, pero en ese encontrón con los taxistas, y lo digo porque yo estaba ahí, logró llegar a muchos acuerdos con los taxistas. Logró llegar a muchos acuerdos con los taxistas. Lástima, le metieron mucho tema político a ese movimiento de los taxis en esa época. Venían elecciones regionales y demás. Y llegamos a un paro, pero aún así en el paro se paró firme y no dejó que se afectara la operación. O sea que en el cambio de gobierno a ti te ratifican. A mí me ratifican en la dirección. Estuve hasta diciembre del 2022. Luego vuelvo a ser asesor en diciembre y eh, en enero me entregan la Coordinación Nacional del Registro Único Nacional de Tránsito, el RUNT, con un problemón inmenso. Acabábamos de hacer la licitación en el gobierno anterior, había que empalmar los dos contratos, las dos empresas, el nuevo operador, que no se cayera el sistema. Ese día creo que me volví a infartar. Creo que me volví a infartar. Ese día fueron 2, 3 semanas sin dormir. Gracias a Dios tengo un excelente equipo allá, gente sumamente preparada y que en el ministerio entendieron que se necesitaba y que se necesitaba hacer bien. Bueno, estamos en este episodio grabándolo desde Tomasa, restaurante bar, que hoy es uno de nuestros auspiciadores de este podcast contigo, que casualmente Tomasa también tiene una historia. Sí. Tomasa es un restaurante con comida muy criolla, muy Muy de pueblo. Muy de pueblo, porque el hombre sí es de pueblo, ya, el man sí es de Ariguaní. Y la invitación a todos los que nos escuchan y nos ven en el podcast político es que puedan venir a conocer Tomasa. Tomasa queda ubicada a una cuadra del edificio 424 o más para los conocedores, en la parte de atrás del Mazda que queda en la carrera cuarta. Esto es carrera tercera con 24A. Y la invitación a todos a que vengan a disfrutar. Acá tienen un gin tonic, me decías. Los mejores gin tonic de la Es ciudad. el mejor gin tonic de la ciudad, entonces, para compartir. Quiero preguntarte rápidamente, ¿qué pasó con Tomasa? Tomasa era el sueño de mi hermanito y mío. Mi hermano Harvey, que hoy vive en Canadá. Cuando vivíamos los dos en Florida Blanca, que trabajamos allá, se nos entró el arranque de ser emprendedores, de inventarnos algo, de tener un ingreso distinto al de la profesión. Creamos Tomasa, montamos Tomasa, que era una discoteca en Cuadraplay, en Bucaramanga. Le metimos sangre, sudor y lágrimas a esa discoteca. Fuimos pioneros en muchas cosas en esa cuadra. Lastimosamente, pandemia nos acabó a todos, sobre todo las inmobiliarias. Creo que muchos emprendedores que vean este
este episodio van a estar de acuerdo conmigo que las inmobiliarias quebraron muchos sueños, quebraron a muchos emprendedores que no se han podido recuperar todavía. Bueno, cerramos, logramos pagar las cosas, embodegamos todo, mesas, sillas, platos, copas, sonido, aires, todo, televisores. Y mi mamá un poco desesperada en pandemia, ya terminando pandemia, empezando el 2021, me dice, mira, mándame eso, vamos a montar cualquier cosa acá. Conseguimos un local que quedaba acá, pequeño, modesto, y montamos Tomasa, restaurante, pero con comida típica. Mi mamá es una cocinera espectacular y los que me conocen y la conocen se van a dar cuenta que sí. Tomasa y mi mamá creó Tomasa con la comida que ella comía cuando estaba chiquita, con la comida que le enseñaron a hacer. Este es un chivo guisado en leche de coco, un arroz de pajarito con mariscos, un bocachico frito, un bagre del banco, un bagre sudado del banco, eh, costillitas de chivo fritas, unos chicharrones con bollo o con yuca. A los que nos ven y nos escuchan, el plan está ya dispuesto. Hay que venir a Tomasa a disfrutar el mejor gin tonic de la ciudad y a probar chivos sin necesidad de ir a La Guajira. Sin necesidad de ir a La Guaira, así es. Oye, hablemos de cosas difíciles, polémicas, complicadas. La sección del podcast. Tengo aquí, tú estás casado con Juan Pablo. Eres un hombre del ámbito público, abiertamente homosexual. Y a veces hay jóvenes o hay personas que culpan a esta condición como la que le imposibilita lograr alcanzar algunas metas, algunos sueños, salir adelante. Y tu historia de vida ha sido de superación, de resiliencia, de crecimiento, de empoderamiento. Y esta condición no ha sido ni una pizca de protagonista. ¿Cómo entender rápidamente eso y cómo es tu vida con Juan Pablo, que sé que nos está viendo y lo saludamos? Todo este tema en lo público. Mira, yo por muchos años lo guardé para mí y para mi familia porque consideraba que era algo que me podía generar problemas en lo público y en el medio donde yo me desenvolvía. Pero hubo dos personas en particular, Lina Gutiérrez, la ministra Ángela María Orozco y Jorge Berrío, que eran mis jefes en ese momento, en lo público y en lo privado, que me dieron esa fuerza de decir, mire, usted brilla por su trabajo y usted es un excelente trabajador. Lo que haga usted con su vida privada es su problema. Y mi mamá siempre me decía, usted no tiene por qué ocultar lo que es, siempre y cuando viva su vida con respeto. Y eso trataba de hacer. Y pues mi vida con Juan Pablo es eso. Juan Pablo es mi polo a tierra, mi visión de vida me ha cambiado mucho, me ha hecho mucho más persona, mucho más humano, mucho más comprensivo. Eh, Eso es el amor de mi vida, Fiscal seccional. fiscal seccional. Es un más inteligente que yo, más aplicado que yo, con una familia maravillosa. Yo adoro a mi suegra me adora a mí, mi cuñado, eso, los tíos. Paso mucho allá, voy mucho allá a visitar a mi suegra. Vivo feliz en San Vicente cuando voy. Estuvieron hace poco en el concierto de Luis Miguel. ¿A quién le gustaba más, a ti o a él? Uy, la idea fue mía, pero creo que se le disfrutó muchísimo a él. Los videos que yo vi era que tú cantando y no era Juan Pablo. No, también, solo que esos no han salido. Toca seguirlo para chismosear la red social de Juan Pablo, a quien le mandamos un saludo y
es muy reservado en sus redes. Es bastante reservado en sus redes. El talento es lo que le permite abrir las puertas a uno en lo público. La capacidad, las relaciones. Sí, influyen mucho, pero para tú tener relaciones y sostenerte, tienes que trabajar. O sea, no puedes pretender que te lleven a un cargo y mantenerte en el cargo si eres un vago. Resultados. Resultados. Y el resultado es trabajo. Los resultados se dan con disciplina. Quiero hacerte una pregunta difícil y te invito a tomarte un traguito de gin tonic para que puedas responderla. El mejor gin tonic que tiene la ciudad de Santa Marta, en Tomasa, para los amantes de este trago tan particular, ¿no? Trago fuerte. Bastante fuerte, pero De los hombres fuertes, ¿no? De la historia, ¿no? sí es. Hombre, fuiste en noticias hace poco por una historia de cómo eras ese zar de por allá, de cómo robaste, o sea, qué nule combinado con los peores corruptos, o sea, eras el corrupto más grande que pasó por Florida Blanca y que está ahora en el Magdalena. Eso lo publicó un medio o un portal de noticias y saliste a pedir que se retractaran. Quería preguntarte, eso no es la primera vez que sucede, y es si sientes que eso es agrede. Sí, yo siento que eso es un mandado. No es nada informativo, es agrede. Sí, Contra tuya. es desde el 2019. Incluso en la tutela que se estaba preparando, estábamos haciendo el recuento con mis abogados de todos los artículos, todos los comentarios, todas las publicaciones que habían hecho en ese portal en contra mía, con un montón de mentiras, un montón de cosas sin sentido. Hombre, nunca en mi vida he tenido yo una investigación, ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría, ni Pero en la decía que Fiscalía. tenías en todos lados. Hombre, que hasta por acoso laboral, que yo era el dueño de la contratación de Florida Blanca, de Girón, de Piedecuesta, de la Gobernación de Santander, y yo no joda, ojalá. Aguilar entonces era. No, imagínate. No, ¿y de dónde? ¿Quién crees que puede estar detrás de esa mala intención, esa mala campaña que... En 2019 era claro que eso era un medio muy afín a Fuerza Ciudadana. Ahora, eso se suspendió en 2019, 2020, y retomaron justo cuando yo logro regresar a Ariguaní como secretario de gobierno. Regresan con un titular espantoso, además que habla muy mal de quien lo escribe, porque es el pechichón de Marta Lucía Ramírez, o sea, mi pobre jefa por allá perdida el mapa y estos manes acá levantándola. Me pareció sumamente desastroso. Nunca había querido yo contestarles o reclamarles algo, pero este sí me molestó mucho. Sobre todo porque se metieron con mi mamá, se metieron con mi hermano, en fin. Sí, fue mucho más personal. Fue mucho más personal. Creo que ya este año no tuvo que ver con temas de fuerza. Fue más un mandado para presionar que yo me acercara a pedir un favor. Más como que yo me acercara a una sombrilla. Lo que ellos no saben, y esto puede sonar arrogante a veces, pero yo me echo solo. Yo llegué a Bogotá solo. Yo llegué a Florida Blanca solo. Yo llegué al Ministerio de Transporte solo. Y llegué a Ariguaní, regresé a Ariguaní solo. De eso quiero preguntarte ahorita. Tengo mis amigos, respeto a mis amigos, pero yo no me dejo intimidar. O sea, a mí me gusta mucho una frase que usaba Margaret Thatcher en sus últimos años como
primera ministra en Reino Unido y era: no tener enemigos es muestra de que la fortuna te ha abandonado. Yo soy consciente que uno debe tener enemigos. Soy feliz teniendo enemigos, pero buenos enemigos que den la cara, que si uno se va a partir la cadera con ellos es a partirse las caderas. Diría un pensador, si no estoy mal, fue el Príncipe, que uno siempre va a ser el malo de la historia de alguien. Lo importante es ser memorable. Yo tengo una frase un poco más aterrizada y pueblerina. Cuando uno hace las cosas bien, siempre va a haber un pendejo que se ofende. Entonces uno siempre va a ser el enemigo de ese pendejo. Tú verás si ese pendejo va a ser tu enemigo. Entonces este medio para mí no es mi enemigo. Es más, aprovecho el espacio. Invitémoslos. Vengan a Tomasa. Los invito a un gin tonic. Conózcanme, porque es que ni siquiera sé quiénes son. No sé ni siquiera quiénes dirigen ese medio porque es que ni siquiera dan la cara. Entonces vengan, conózcanme, nos sentamos, nos tomamos un gin tonic, un whisky, un café, lo que quieran. Y vengan y me conocen. Ahí en esa frase de que uno no debe coger los enemigos, ahí me acuerdo mucho una frase popular de Hugo Chávez, que águila no caza mosca. Águila no caza moscas, en la posesión en la Asamblea Nacional en Venezuela cuando se lo dijo a María Corina Machado. Águila no caza mosca. Águila no caza mosca. ¿Qué crees que de pronto está motivando esta campaña sucia que hacen en tu contra y que infortunadamente este portal se presta para eso? Hombre, uno siempre cuando hace las vainas bien va a generar envidia, va a generar el disgusto de otro que no ha podido hacer lo que uno hizo. Lo que uno tiene que hacer es evaluar si eso le ofende o no a uno. O sea, a mí que me venga a dar consejo o que me vengan a criticar o que me preocupe que me critique alguien que haya pisado donde yo he pisado, que haya hecho lo que yo he hecho. Antes de eso, no. ¿Y qué lo puede estar generando? Pues quienes me puedan ver en este momento como un enemigo a futuro. ¿Vas a aspirar algún día? ¿Te gusta la política representativa? Me gusta la política, vivo de la política, respiro política, pero soy muy buen asesor y soy un muy mal candidato. Soy pésimo candidato. No tienes filtro. No tengo filtro. Me cuesta mucho decir mentiras. Un secretario de gobierno que no dice mentir. Me cuesta mucho, entonces sí. Yo soy muy de, mire, si puedo, no puedo. Voy a intentarlo. Conocí a un secretario de gobierno bien complicado. Oye, ven acá, ya que estamos hablando de Ariguaní, para no darle tanta importancia, se retractaron siempre, ¿no? Se retractaron. Pero el tono del retracto fue como que no es corrupto, pero sí parece ser bandido. Pero jamás fue un título súper absurdo. Emilio Castro no tiene investigaciones por corrupto. O sea, pero bueno. Dejaron la duda, pero bueno, no importa. Lo importante es que tuvieron que retractarse, que tuvieron que reconocer que su trabajo investigativo es deficiente. Que no sería investigativo, sino demandado. Mandado, exacto. Y no fue el único medio, porque cogieron la misma noticia y la replicaron en 3 páginas de Facebook más. Aquí son pocos los que hacen trabajo investigativo. Polo Díaz Granado, William Agudelo y otros periodistas así hacen. Polo que me dio muy duro cuando yo estaba aquí en Santa Marta. Gordo. Oye, pero es un tipazo, o sea, un tipo que de verdad se dedica a investigar, que de verdad es riguroso para investigar. No, puso en jaque varias veces a fuerza. Ya, eso hay que reconocerse, que le ha costado hoy no estar en el país con su familia. Y yo creo que en Santa Marta deberíamos repensar la forma en la que se hace la política y en la que se utiliza la política en contra de los medios de comunicación, que son la única garantía que tiene la democracia de que siga funcionando. Mira, yo resalto aquí en Santa Marta, con temor a equivocarme y de pronto haría susceptibilidades, pero Polo, William Agudelo y el editorial de investigación que siempre hace Opinión Caribe, que terminan siendo denuncias en Contraloría y eso, son de los
que hacen periodismo investigativo, pues se ponen digamos, en velo de peligro porque, o sea, meterse con ese tema a veces es complicado. Mira que Polo hoy está, y le mandamos un saludo a Leopoldo Díaz Granado, que está en la United, está ahí. Está allá haciendo salchipapa, nada más lo veo montando salchipapa. Y filtrando las canciones de Carlos Vive. Oye, Que es un delito. Oye, ¿cómo llegaste a Aribaní? ¿Por qué Aribaní? Si tú estabas como director eras responsable de una dirección nacional, el sueldo no era despreciable. Nada O sea, con 3 sueldos comprabas una Prado, o sea. Ojalá. Bueno, pero una modelo 2007 así, nunca chocada. No, mentira. Pero sí, sinceramente los cambios fueron drásticos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dejar Bogotá y venir a las lomas de Aribaní? Hombre, yo tengo el ombligo enterrado en ese pueblo. Literal. Tengo el ombligo enterrado en el patio de la casa de mi abuela. Y hay algo que mueve más que la plata y es el deber, el sentimiento del deber. María Paola, bueno, mi renuncia no fue por la campaña de María Paola, yo decidí renunciar por el cambio de gobierno. Se hizo muy difícil el tema en el ministerio cuando salió el ministro Reyes, que llegó Camargo, que es un tipazo, uno de los mejores ingenieros que yo he podido conocer y tratar. Pero las cosas se pusieron muy difíciles. De todas maneras, yo soy muy de derecha, vengo de la cuna de Marta Lucía, de la ministra Ángela, y yo creo que era un poquito insostenible seguir en el Conservador de punta a punta. conservador de punta a punta, por ahí, no es conservador, azul clarito, como dicen por ahí a los que... y yo renuncié, pero mi aspiración nunca era irme al difícil. Yo iba a montar mi oficina o en Bogotá o acá en Santa Marta o en Barranca Bermeja para estar cerca de Juan Pablo. Y me metí de cabeza en la campaña de María Paola y la tomé como mía desde que me fui a vivir al difícil 2 meses al hotel de mi abuelo, me metí allá de cabeza. Sacamos esa campaña adelante, 9.482 votos. Histórica. La historia del difícil, eso no se había visto. David sacó 7.000 votos, esos son 2.000 y pico, 3.000 votos más. Pero el deber moral que yo tengo con María Paola, con su papá y con su mamá, que aparte le digo mamá, a la mamá de María Paola y tío, al papá, el deber moral pesa más que todo, pesa más que la plata, pesa más que la comodidad de estar en mi apartamento aquí en Bogotá o en mi apartamento en Bogotá o irme para Santander. Eso pesa más. ¿Cómo se sintió ese momento cuando volviste a Aribaní en la campaña de María Paola y te encontraste con Rivelino Mendoza, que 8 años atrás había sido tu cliente y al cual, gracias a tu trabajo jurídico, le lograste garantizar la alcaldía y ahogaste a quien en su momento de esa ahogada le representó la muerte política, como lo fue Jaime Eduardo Maestre? Hombre, mi compadre Jaime Eduardo. Lo ahogaste con tu trabajo. Pero la amistad está por encima de la política. Y eso es claro, y eso me pasa. Ese es mi trabajo. ¿Cómo fue ese choque ahí? ¿Qué te decía la gente? No decían que de pronto eras infiltrado, ¿qué tal? Hey, este man hace 8 años fue el que eligió el que tumbó la cédula con la que se eligió. Pues tenemos tiempo todavía. Eso es una anécdota muy chévere. Yo renuncio en Bogotá en el 2015. Me devuelvo al difícil. Un poco derrotado. En mi interior yo soy muy competitivo conmigo mismo, ¿no? Entonces yo renuncio a Bogotá, le renuncio a Marta Lucía, renuncié a la dirección a la dirección ejecutiva de la Fundación Ciudadanía en Acción. Me voy para el difícil, a la campaña de Rivelino, que Rivelino siempre ha sido un buen amigo de mi familia y de mi mamá. Hacemos la campaña, no sé qué, y yo, 20 días antes de las elecciones, me pierdo el difícil.
20, 30 días antes, y me voy para Bogotá. Y todo el mundo decía que Rivelino iba a perder porque ya los asesores se le estaban yendo. Entonces yo me fui para Bogotá, me encerré en un hotel, un hotelito... Tequendama, pero no. No, puta, un hotelito, puta, en la mierda, eso horrible. Pero bueno, me senté allá con un computador, unas bases de datos, agarré todas las cédulas inscritas en el periodo de inscripciones previo a las elecciones, cogí cédula por cédula y empecé Sisbén, Adres, otra base de datos, y a comparar cuáles de esas no coincidían de que vivieran en el edificio. Y presenté la demanda de nulidad de la inscripción de esas cédulas, incluyendo la mía. No, tampoco coincidía. Tumbé 1.313 cédulas. La resolución salió una semana antes de las elecciones. Nadie se dio cuenta de esa resolución cuando la gente fue a votar. Nadie supo. Cuando la gente fue a votar, no se dieron cuenta que la inscripción se las habían anulado. Y obviamente la diferencia entre Rivelino y Jaime Eduardo fueron de 700 y pico de votos. Ahí estaban los votos. Ahí estaban los votos. Eso me costó una enemistad. A Jaime Eduardo. No, eso se quemó porque quedó quemado. No, Jaime es un man que sabe política. Jaime es un man que entiende la política, que vive la política. Por algo es maestro. Los maestros saben de política. Son mis buenos amigos, él y sus hermanos. Los quiero, los respeto, los valoro, los admiro mucho. De verdad, yo a los maestros los admiro mucho. A don Alejandro, el tío de ellos, al papá, es un vacile completo todos los días. Becho, que es mi gran amigo. Pero en esa época ese era mi trabajo. Bueno, ahora que estás en Arimaní, dicen que eres los cinco sentidos de María Paola. Que eres ese secretario, supersecretario, que el segundo al mando, bueno, el alcalde de los secretarios. No. ¿Cómo es tu rol dentro de la administración municipal de María Paola Álvarez? Mira, hay dos cosas. La primera, yo soy secretario de Gobierno y Asuntos Internos. Eso es una mezcla entre secretario de Gobierno del Interior y secretario general, porque esa alcaldía es muy chiquita. Hay un equipo muy bueno de secretarios, de jefes de oficina, que deberían ser más. Esa alcaldía debería tener más secretarías. Por ejemplo, la oficina de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. Es una sola oficina y depende de la Secretaría de Gobierno. Eso debería estar dividido, deberían ser secretarías de despacho. Hoy está en cabeza de María Claudia Pinzón, que es una señora que tiene toda la experiencia del mundo para hacer bien su trabajo. Y María Paola es una mujer que no necesita que nadie sea sus ojos, ni sus manos, ni sus pies, ni su nada. Esa mujer aprende mucho, aprende rápido, aprende claro y sabe administrar. De administrar sabe mucho. Muchos en campaña decían que iba a ser el títere de los cuñados. Eso es un equipo. Ahí todos hacemos nuestro trabajo. Eso es un equipo político que tiene a la cabeza al senador. Eso es un equipo que funciona bien, que está bien engranado. Y que personas como yo, que no hemos pertenecido mucho a ese equipo, sino ahora, encontramos un respaldo muy valioso de gente de verdad valiosa. María Paula no necesita que nadie que nadie le sea los ojos. Esa mujer es los ojos de ella y de todo el gabinete. ¿Qué pasa? Que yo pues, tengo una experiencia que vale la pena rescatar y que por esa razón soy jefe de gabinete y obviamente nos permite tener como ese engranaje entre los secretarios, la alcaldía, lo que se quiere lograr e ir apuntando. Pero María Paola no necesita
que nadie sea sus ojos, ni su boca, ni sus manos, ni nada. Cuando llegaste al cargo, muchos creían que no eras de allá. Decían que no, este man lo trajeron de afuera, este man no es ariguanense. Gente se puso molesta, algunos dijeron, hey, ¿cómo así? Que le dan oportunidad a alguien que no es de aquí, ¿qué tal? Los foráneos. Y eso sí pesa en los pueblos, ser foráneo. Eso pesa mucho en los pueblos, pero ¿Qué decirle a la yo no estoy gente de acuerdo con eso, ¿sabes? qué decirle a la gente de Ariguaní? ¿Qué decirle a los ariguanenses? A los ariguanenses, hombre. Primero que soy del difícil. Nací en el difícil. Soy nieto de José Antonio Castro, de Amelia Mesa, hijo de Fanny Castro. Eh, confíen. Confíen en lo que han elegido, en la apuesta del progreso continua que han elegido. Eso va a llegar bastante lejos. Allá Ariguaní, y en esto, bueno, me van A linchar. a linchar, pero ya el difícil tiene que dejar de pensar como pueblo, ya el difícil tiene que dejar, la gente tiene que empezar a dejar de pensar como pueblo, ya el difícil tiene que empezar a, Ariguaní completo tiene que empezar a pensar como ciudad, a pensar, si queremos salir de ese atraso en el que estamos ahora, que ya hemos empezado, la alcaldía de David fue muy buena, la alcaldía que lleva María Paola va a ser muy buena, pero tenemos que empezar a pensar distinto, a cambiar el chip y a decir, ojo, esto no es un potrero, esto no es la finca de tal señor, no, es un municipio, es un municipio al que hay que invertirle, es un municipio al que hay que buscarle recursos, pero también es un municipio al que nosotros le debemos mucho respeto, que le debemos mucha responsabilidad, y sé que con disciplina, con trabajo honesto, entregándonos de verdad a lo que vale la pena entregarse en una administración pública, vamos a llegar a la... Quiero llevarte a la última fase de esta entrevista, que son 3 minutos. Una cosa, el gabinete Ariguaní, y para los ariguanenses tienen que estar orgullosos de su gabinete. O sea, es un tipo como Nicanor, que es un man muy gerente, a la señora María Claudia, está el equipo de la oficina de planeación, está el equipo de la oficina de Hacienda, que es gente muy experimentada, está la secretaria de la mujer. O sea, es un gabinete que tiene experiencia, que sabe para dónde va y que lo que necesita es respaldo. Ellos a veces creen que yo todo el día paso emputado. Siempre me ven con cara de culo por todos lados, pero es que esa es mi cara. Entonces a veces me da vaina con mi secretario porque me han dicho como que, pero es que usted todo el día está emputado. No es que esté emputado, yo me levanto así todos los días. Bueno, por lo menos es un tema que representa y que genera respeto y temor, ¿no? Y eso también ayuda en la función pública. Pues es mejor ser respetado que temido. Bueno, eso no decía Maquiavelo. Maquiavelo... Es mejor ser temido que respetado. Si por Maquiavelo fuera, ya medio Colombia estuviera preso por infringir medio código penal. Bueno, aquí en el Magdalena hay uno que ha llevado al pie de la letra El Príncipe y no está preso todavía. Salud. Salud. Con el auspicio de Tomasa Restaurante Bar y los Mori Gin Tonic de Santa Marta, quiero llevarte a la pregunta de definición. Esto es en una palabra, en una frase, cómo defines a la siguiente persona. Y voy a comenzar con la más polémica y la más difícil. Fanny Castro Mesa. La patrona. José Antonio Castro. El patriarca. Mi referente. Es un hombre, quizá de los pocos hombres en el Magdalena, que vale más su apellido y su palabra que su chequera. Wow. Vale más eso. Ya la palabra casi no tiene valor en él. Y la de mi abuelo, y es a lo que yo personalmente como nieto he querido llegar, que mi palabra tenga valor. María Paola Álvarez.
mi hermana, mi hermanita que voy a cuidar y voy a defender por encima de todo. Andrés Rugeles, Uf, maestro, Eduardo Enríquez, jefe de jefes, Rafael Martínez. un buen ejecutor, ojalá se quitara el yugo. Y siempre, porque dicen esa palabra siempre. No Rafa es es la muy buen primera persona ejecutor. que lo dice. Rafa es un muy buen ejecutor, muy bueno, de verdad muy buen ejecutor. Sabes que no tengo ningún sentimiento de molestia, de rabia o de nada. Aparte, me alegra que haya sido gobernador. No, pues sí, no había Dentro más de lo que nada. cabe, dentro de lo que cabe, Rafa merecía ser gobernador. Sí. David Farelo, otro que pues, merece ser gobernador. Un gran líder y que merece ser gobernador y con la ayuda de Dios será gobernador. Carlos Mario Farelo. Pucha, hombre que más sabe interpretar la política en este departamento. Gustavo Petro. Señor presidente de la República, un hombre incomprendido pero incomprensible. Incomprendible. Pucha, Ángela María Orozco. la mujer a la que admiro todos los días de mi vida, y a la que le agradezco haberme dado la oportunidad de aprenderle todos los días. Marta Lucía Ramírez. Mi otra mamá. Quizá la primera persona que creyó en mí ciegamente, esa mujer. Se cae mucho, ¿no? En el gobierno se cayó mucho. Sí, porque siempre está pensando en 1000 cosas al tiempo. Esa mujer siempre está pensando en 1000 cosas al tiempo y tiene 1000 cosas en la cabeza y no ve lo que tiene enfrente, entonces siempre se... Oye, el gabinete Ariguaní. El equipo de María Paola, pero también mi equipo. Y que lo voy a defender y que lo voy a cuidar y lo voy a respaldar siempre. Winston Churchill. Uf, mi referente. La frase Mi más... perro se llama Winston. Oh, ya. Sir Winston. La frase que más te haya marcado de Winston. Pues no es una frase, es el discurso a la nación que mandó la noche antes de la retoma de Dunkerque. Ok. Estoy tratando de recordarlo. También de mis Fue un referentes. discurso como de 13 minutos en radio, en el que hablaba, ya estaban perdidos prácticamente, los estadounidenses no se habían metido todavía a la guerra y estaban haciendo la retoma de Dunkerque, que era donde habían más de 700.000 soldados, si no estoy mal la cifra, franceses. Lo voy a escuchar. Es un discurso bárbaro. Ven, por ahí un amigo, un pajarito, que promueve el conocimiento de Magdalena de Santa Marta, me preguntó que tienes una particularidad y una historia, una anécdota poderosa alrededor de tu firma. ¿Qué es eso? Firmas con un sello. Firmo con un sello. Cuando llegué a la alcaldía de Santa Marta, yo siempre firmaba con rojo. Con un rojo bastante fuerte. Mi pluma siempre tenía tinta roja. Pero además de eso, en Santa Marta había un descontrol de documentos terrible. Entonces yo mandé a hacer un sello seco para mi firma. Y pasó que una vez me llaman de la Secretaría de Hacienda, de Tesorería, y me dicen, doctor, ¿puede bajar un momento? Yo bajo. Había una orden de pago de una demanda contra el distrito, más o menos 900 millones de pesos. En ese momento la Secretaría General no hace parte del comité de conciliación, jurídica, Hacienda, tal, y me llaman, pero pues como ordenador del gasto, yo tenía que autorizar las órdenes de pago. De la Secretaría de Hacienda y la Tesorera en ese momento se dieron cuenta que esa no era mi firma. Primero porque no era firma de tinta de pluma, era un bolígrafo rojo. Y segundo porque no llevaba el sello seco.
Y casi, Casi pones a pagar 900 millones de pesos. casi, no, yo no. Pues Tu firma, que estaban haciendo el tramoyo allá, lastimosamente pues nos dimos cuenta de eso. Gracias a Dios nos dimos cuenta de eso. Lastimosamente la gente no aprende que esas vainas son muy delicadas. Ya saben todos los alcaldes del Magdalena, secretarios y ordenadores de gastos, tengan un sello Tengan seco. un sello seco. Mi primo, el secretario de San Ángel, ya mandó a hacer uno. O sea, Juan, Juan. Un de saludo Juancho. para mi primo Juan. Que Toca es un acordeón. tipazo. sabe de Juancho Paul. Es secretario de gobierno. Pero yo creo que ese sí que boot. Saludos al secretario de gobierno de Sabanas de San Ángel, Juancho Mesa, Juan Mesa. Oye, el joven también, ¿no? Muy joven. Muy Un joven tipazo y con también. una proyección Folclorista. muy buena. ¿Sabes? En algún momento tendrá que ser el alcalde de San Ángel. Pero a ti el folclore no te gusta, y eres Castro y eres Mesa, y eso El está ligado al folclore acordeón. sí me gusta. ¿Sí te gusta? Sí me gusta, yo soy yuquero. Yo yuquero. Bastante. Pero ¿cómo se mezcla la yuca con Luis Miguel ahí? Disfruto todo tipo de arte. Pero tú ves mi playlist y tú vas a encontrar desde la Caja Negra hasta Madonna. Ya. Literal. Son como 200 canciones, pero vas a encontrar de todo. Esos cambios de ánimo cuando uno está escuchando esa playlist tiene que ser tremendo. Gracias por estar en el podcast. Gracias a ustedes por venir a Tomasa. Soy Pedro David Tobías y este fue el podcast político con el secretario de gobierno del municipio de Ariguaní, Magdalena, Emiro José Castro Mesa, desde Tomasa, Restaurante Bar, un lugar especial con sabor a pueblo y con buenos tragos, a los cuales están totalmente invitados a venir, a disfrutar y a conocer. Soy Pedro David Tobías y los invito a seguirme en mis redes sociales y a seguir el podcast. Y no se pierdan el espacio donde los políticos hablan de lo que normalmente no hablan, de lo que no hacen por lo general, ser sinceros, ser tranquilos, desconectados. Y esto es el podcast político.